En esta ponencia vamos a tocar el tema de la adoración, o más bien de las aberraciones de la adoración. En otras palabras, en qué han convertido algunos personajes la adoración a Dios. De eso vamos a hablar básicamente. ¿Cuántos tipos de adoración debería haber? Una para cada cultura, una para cada opinión, una para cada gusto, o simplemente lo hemos repetido una y otra vez, o simplemente debería haber una conforme el modelo de Dios. Ahora, ¿cómo debe ser la adoración a Dios? ¿Debe ser adornada? ¿Debe ser coreografiada? ¿O simplemente debe ser un acto donde lo único que presentemos, presten atención, presentemos, no recibamos, ahora lo escuchábamos, o simplemente debe ser un acto donde lo único que presentemos es la sencillez de un corazón redimido, sincero, agradecido y gozoso? Debe incluir la adoración pública cuestiones como adornos en el templo, coros, bandas de música, obras de teatro y demás manifestaciones de la creatividad humana. Bueno, lamentablemente, lo que para muchos de nosotros puede quedar claro, quizás para otros no. Y la respuesta a estas preguntas parece depender de la persona a la cual se le formule esta pregunta. Unas personas de cierto responderán: la adoración tiene que ser de la manera en la que el Espíritu Santo la haya revelado o haya revelado la mente de Dios en la Escritura. Eso es lo que decimos nosotros. El Logos de Dios reveló la mente de Dios, dice 1 Corintios, y la iglesia de Cristo tiene la mente de Dios. Nosotros no podemos ni hacer ni decir nada que vaya en contra de la mente de Dios que el Logos de Dios, espero que me entiendan, ha revelado en la Escritura. Otros argumentarán un poquito de manera mística y herética que la adoración tiene que ser de la manera en la que el Espíritu Santo nos mueva a hacerlo, usando los dones que Dios nos ha dado para tal propósito. Pastor, ¿dónde dejamos las habilidades que el Señor nos ha dado? Amigo, déjelas fuera de la congregación, porque en la congregación solamente tenemos el llamado de ser imitadores de Cristo, no ingenieros teólogos. Es decir, haciendo referencia a las personas que inventan nuevas maneras de hacer las cosas. Unos usan las herramientas que Dios les ha dado o que Dios les ha asignado para tan sublime labor, mientras que otros reinventan las maneras y los patrones divinos. De eso ya hemos hablado. Unos abrazan el modelo de Dios que es suficiente y autoritativo para la adoración, y otros sencillamente construyen un nuevo e ingenioso modelo para adorar a Dios. De nuevo, de eso ya hemos hablado. En últimas de cuentas, queridos hermanos, en lo que respecta a la adoración pública, unos pastores se esmeran, los pastores han repetido una palabra, se esfuerzan, hay que hacerlo. Unos pastores se esmeran, se esfuerzan por escudriñar las Escrituras para indagar en ellas qué es lo que a Dios le place, mientras que otros ignoran la Escritura para adorarlo como a ellos les parece, o peor aún, como a las personas les place. ¿Cuál es el ofrecimiento aceptable a Dios en la adoración y de qué manera es hecho tal ofrecimiento? ¿Cuáles son los tres tipos más comunes de aberraciones en lo que respecta a la adoración? Con el fin de cubrir los temas asignados en esta ponencia, comenzaré definiendo entonces lo que significa adoración estética y posteriormente haremos lo mismo con la segunda y tercera aberración, a las que respectivamente llamaremos adoraciones extáticas. La primera es estética, la segunda es extática y la tercera una adoración profana. A medida que avanzamos, insisto, trataré de seguir un modelo fijo para cada una de estas aberraciones, y este modelo incluirá más o menos conceptos preliminares, definición, cuestionamientos, en algún punto mencionaré un promotor, y finalmente presentaré varias tesis a manera de conclusión. Así que, antes de comenzar, quiero repasar un poco, a manera de compilación, qué es lo que dice la Escritura con respecto a la adoración pública. Hablar de adoración pública
quiero dejar esto en claro, quiero ser dogmático. Los neocalvinistas me llamarán personas de mente estrecha, me llamarán inmaduro. No, en estos aspectos tenemos que ser dogmáticos. Y la Escritura, en lo que respecta a la adoración pública, no nos habla nada acerca de danzas, de coros, de ornamentos o de coreografías. Ni siquiera la música se constituye en adoración. En términos generales, la adoración es la rendición, el ofrecimiento de todo nuestro ser al Dios vivo en reverencia y en total obediencia a la manera que Dios mismo ha estipulado en la Escritura. Algo que no sea esto técnicamente hablando no es adoración, es la rendición, es el ofrecimiento de nuestra obediencia en total respeto, en total reverencia a un Dios que demanda nada más y nada menos que total obediencia al modelo que Él ha estipulado. Una obediencia a medias no es obediencia. Una obediencia con medio corazón tampoco es obediencia. Ahora, ¿qué se necesita para adorar a Dios? Pregúntese usted eso. Bueno, de nuevo depende a quién le pregunte. Yo necesito un instrumento, yo necesito un coro, yo necesito una danza. No, mis amados, para que el hombre adore a Dios de manera correcta, será necesario que todo su ser participe en el acto mismo de la adoración. Es decir, será necesario que haya un espíritu regenerado, que no esté muerto en sus delitos y pecados, un espíritu que tenga vida por el poder del Espíritu Santo. Será necesario una mente regenerada, presten atención, que además de gobernar las emociones, le permita al hombre analizar, juzgar y comprender las grandes verdades salvíficas del Evangelio. Si usted no entiende quién es Cristo, qué hizo Cristo, por qué murió Cristo, usted no puede adorar. ¿Cómo va a poder adorar si usted no entiende la razón por la cual debe estar agradecido? Entonces, necesitamos también, por la gracia del Señor, una mente regenerada. Será también necesario un corazón regenerado que le permita al hombre responder con gozo, con humillación, con gratitud, dependiendo de las cosas que considera su mente. Como lo afirmábamos en la ponencia de ayer, el problema lo encontramos cuando la música llega a nuestro corazón y genera emociones artificiales. La adoración a Dios, por el contrario, brota de una mente que por la gracia de Dios entiende las verdades salvíficas y de un corazón lleno de amor por Dios. Ahora, ustedes lo saben, mis amados hermanos, el amor por Dios no es un acto subjetivo, sino que el amor por Dios se mide siempre en términos de la obediencia a la ley moral. Yo amo a Dios. Bueno, ¿cómo vives tú? Eso es el amor por Dios. Yo vivo de manera obediente a Dios. Es como cuando nosotros tenemos hijos. Papá, yo te amo, y me desobedece. Hijo, la mejor manera es que ni siquiera me digas que me amas, demuéstrame que me amas por medio de la obediencia. Así que, mis amados hermanos, la cuestión de la adoración es una manera de demostrar nuestro amor por Dios en obediencia. Repito, porque esto es importante. No, es que nosotros amamos a Dios y tenemos aquí las bandas y el espectáculo y las niñas vestidas de blanco con cordones azules danzando. Esa es nuestra manera de amar. Bueno, no puedes amar a Dios en desobediencia a su propia palabra. Eso debe quedar en claro. Así pues, de la manera como el ordo salutis tiene un orden lógico, así también la adoración. Es necesario, vean ustedes que lo he repetido 2 veces porque esto es necesario. Es necesario que primero la mente entienda, que el corazón ame y que el espíritu exprese. De nuevo lo decíamos, si la mente no entiende las verdades de Dios, bueno, no existirá una razón lógica y válida, menos bíblica, para adorarle. Y si el corazón no ama, no está lleno de gratitud, de gozo, bueno, lo que tendremos a la final es una fría adoración que no es válida. Pero dejemos esto allí de lado. Así que, pregunta, ¿qué es lo que Dios demanda en su palabra en lo que respecta a la adoración pública? Música, coros, de nuevo coreografías, las luces color pastel, movimientos de manos. Esto que les voy a mencionar, ustedes van a decir, el pastor descachó allí. ¿Saumerios? ¿Acaso los saumerios son necesarios en la adoración a Dios?
Le aseguro, y no puedo leer sus mentes ni ver sus corazones, le aseguro que todos ustedes están pensando, oh, el pastor seguramente está hablando de la adoración católica. Bueno, sí, en parte, se van a sorprender de una citación que les voy a hacer en un segundo, acerca de los saumerios, pero ahorita hablamos. Por el contrario, Dios, en virtud de que es espíritu, demanda que los que le adoran en espíritu y en verdad le adoren. Eso lo hemos leído, Juan 4:24. Y una exégesis juiciosa de este versículo arrojará como resultado que la adoración que el hombre ha de ofrecerle, ha de presentarle a su hacedor, debe estar totalmente acorde con la naturaleza de Dios. Dios no es un hombre. Hombre, en algunas partes se antropomorfiza a Dios para que nuestras mentes limitadas puedan comprender. Pero Dios no es hombre. Si Dios fuese un hombre, entonces bien, venga. A Él le gusta este ritmo, a Él le gusta la batería, a Él le gusta lo que a nosotros nos gusta. No, Dios es espíritu, por lo tanto, la adoración debe ser de carácter netamente espiritual. Es sencillo llegar a esa conclusión. Pero les invito a observar lo que dice Albert Barnes al respecto de este versículo. Esta es una de las verdades más importantes de la religión, haciendo referencia a la adoración de carácter espiritual. Esto no es nada secundario ni terciario. El Señor dice, esta es una de las verdades más importantes de la religión y una de las más sublimes jamás presentadas a la mente del hombre. Casi todas las naciones han tenido alguna idea de Dios como algo material, pero la Biblia declara que Dios es un espíritu puro, y siendo Dios espíritu, lo que Él demanda es un culto puro, santo y espiritual, no carnal, no físico, no material, sino espiritual. Estamos adorando a alguien allí con... no, estamos adorando a Dios que es espíritu. De otro lado, lo que importa en la adoración a Dios, dice Charles Spurgeon, es que ya no se adoraría a Dios con la ayuda o por medio de la dulce música o del incienso aromático, sino que se adoraría a Dios con toda la mente y con todo el corazón. Esta es una citación de Charles Spurgeon. El punto de Spurgeon y de la inmensa mayoría de los grandes puritanos ingleses es que el complejo sistema de adoración del Antiguo Testamento, lleno de tipos, de sombras y de elegantes adornos que hacían alusiones al Mesías, pronto desaparecería y que la adoración espiritual pronto habría de ser la norma para todos los adoradores, tanto judíos como gentiles. De hecho, ahora que la promesa del Salvador había sido cumplida, todas las cuestiones ceremoniales ya no serían necesarias para la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué implicaciones trajo este cambio en términos prácticos? En términos prácticos, queridos hermanos y amigos, esto significa que a la luz de las ordenanzas para la iglesia del Nuevo Pacto, la adoración a Dios es un acto espiritual que excluye cualquier despliegue de creatividad y estética humana, llámense ornamentos, accesorios, bandas de música, danzas, expresiones corporales, arreglos corales y demás tipo de representaciones coreográficas. A este tipo de aberración en el culto público le llamo sin lugar a la crítica adoración estética. O sea que vamos a ver unos conceptos preliminares de la adoración estética. Antes que procedamos a definirla, conviene que definamos el significado, valga la redundancia, excúsenme, de la palabra estética. La palabra estética es definida comúnmente como la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del arte, de la belleza y del buen gusto. Por ejemplo, los filósofos griegos de antaño sentían o creían que los objetos estéticamente atractivos eran hermosos en sí mismos. Platón decía que las cosas hermosas incorporaban proporción, armonía y unidad entre sus partes. De otra parte, Aristóteles creía que los requerimientos para que algo fuese bello era el orden, la simetría y la definición.
Hoy en día la palabra estética sigue significando casi lo mismo. Algo estético es algo de aspecto bello, elegante, y siempre se relaciona con algo que es armoniosa, escuchen, y de apariencia agradable a los sentidos. Es decir, algo estético. Oh, me parece que eso es hermoso. Oh, suena muy hermoso. Oh, huele muy delicioso. ¿Ven? ¿Ven el punto? Estamos hablando ahora de los sentidos y de la interrelación que hay entre los sentidos y estas cuestiones. Ya lo vamos a desarrollar más adelante. Esto implica que el calificativo de algo que es estéticamente agradable últimamente es dado por una persona después de haber interactuado con esa cosa con sus sentidos o por medio de ellos. Y es crítico para la correcta comprensión de este tema entender lo siguiente. Lo que puede ser estético para una persona no necesariamente lo es para otra. Esto es una realidad. No necesariamente lo es para otra. Por ejemplo, traigamos este aspecto, consideremos a un hombre adinerado que compra por mucho dinero un cuadro de Pablo Picasso. A él le parece hermoso, a él le gustó y él dio mucho dinero por él. Bueno, sus sentidos lo vieron, lo cautivaron y dijo, esto es hermoso y vale la pena pagar lo que sea por él. Amados, ¿cuál es el punto? Lo que es agradable a los sentidos del hombre no es por obligación agradable a los sentidos de los demás. Y esto lo tengo en negrita aquí, ni tampoco es necesariamente agradable a Dios. Ese es el punto. Nuestros sentidos no pueden ser aquellos que dictaminen que es agradable a Dios. Lo que puede ser agradable para mí no necesariamente es agradable para Dios. Lo hemos repetido, así que no lo voy a repetir. El canon, la regla y la norma de lo que para Dios es agradable, los pastores lo han dicho una y otra vez. Es el modelo regulador para la adoración en el culto público estipulado en las Escrituras. Asumir que lo que nos parece agradable y aceptable es también agradable y aceptable a Dios es un error garrafal que pone en tela de juicio nuestra obediencia a Él y la suficiencia de su palabra como regla, como norma, como canon de vida y de conducta, en especial en lo que respecta a la casa de Dios. De otro lado, si bien es cierto que los seres humanos, de acuerdo a nuestras naturalezas complejas, estamos en libertad de apreciar o rechazar una obra de arte, un objeto o una obra musical, no es cierto que estemos en libertad de traer ese tipo de relativismo cultural e idiosincrático a la iglesia del Señor. Es decir, en la iglesia del Señor, en la casa del Dios vivo, yo, técnicamente hablando, no puedo decir, no me gusta la adoración sin música. No, somos piedras vivas, somos partes de ese templo, somos la casa del Señor, y si la Escritura nos manda algo, regula algo, nosotros solamente tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y yo llamo a las iglesias, queridos hermanos, a que de verdad ese sea el sentir, Señor, no como yo quiera, sino como tú. Hágase tu voluntad, no la mía. Me gusta este tipo de música, Señor, en el culto público voy a obedecerte. En el culto público me voy a someter a ti por completo. Así deberíamos decir todas las iglesias, mis amados. Pero regresemos al tema. Así que surge una pregunta. ¿Cómo tendremos la certeza de que adoramos a Dios de una manera agradable a Él? Bueno, si Dios no define qué es para Él algo agradable y cuál es la manera y la forma en la que Él desea ser adorado, entonces suceden dos cosas. La primera, y lo digo con sumo respeto y cuidado, si Dios no se revela a sí mismo, no hay posibilidad de que se le conozca, y si Dios no revela la manera como a Él le place que le adoremos, suceden dos cosas. La primera, Dios, e insisto de manera reverente, Dios no tendría el derecho de reclamarnos si nosotros adorásemos con bandas, con baterías, con coros, con guitarras o con lo que sea, ¿no? No nos lo mostró, no hay nada en la Escritura. Y lo segundo, bueno, nosotros consecuentemente estaríamos en plena libertad de hacerlo como bien nos parezca. Amados, gracias al Señor, Él no nos dejó presa de nuestras imaginaciones corruptas, sino que nos ha dejado una serie de parámetros por las cuales nosotros nos debemos regir. Insisto,
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, habiendo contemplado brevemente algunos de estos conceptos generales, yo quisiera pasar formalmente a definir qué es una adoración estética. Como lo señalamos anteriormente, la adoración estética es la creencia, no que haya, ¿cierto? Es la creencia de que es posible adorar a Dios por medio de ornamentos, de adornos, de accesorios, de bandas de música, de danzas, de personas organizadas cantando al mismo tono, de expresiones corporales, de arreglos corales y demás tipo de representaciones coreográficas. Eso técnicamente es una adoración pervertida, o es la creencia de que se le puede adorar al Señor por medio de esto. En segunda instancia, la adoración estética también puede ser definida como la creencia que el hombre puede ofrecer adoración a Dios mediante cosas que para el hombre son agradables y estéticamente placenteras. Ya lo dijimos. Tercero, quizás una tercera manera de definir qué es una adoración estética podría ser esta. La adoración estética es la adición innecesaria de lo material a lo espiritual con el propósito de hermosear, o al menos de intentar hermosear algo que ya es hermoso y puro en sí mismo, como es la adoración de índole espiritual. ¿Ven que es innecesario? Es como tú echarle sucaril a una Coca-Cola. ¿Cuál es el punto? ¿Cierto? El punto de la adoración espiritual es hermosa en sí mismo y no tiene necesidad de nada que nosotros podamos agregar, hermanos. Al respecto de esto agregaría lo siguiente. La adición de elementos que son el resultado de la creatividad y del ingenio humano en la adoración no solo es algo totalmente innecesario, sino que arruina por completo el propósito de la adoración, que es netamente de carácter espiritual. Pero muchas iglesias locales, por no decir la inmensa mayoría, está arruinando la hermosura de la sencillez de la adoración espiritual en el culto público. Hoy en día vemos que el común denominador es la creencia de que la iglesia cuenta con la prerrogativa. Nosotros no somos Roma, mis amados hermanos. Nosotros no tenemos ni creemos que tenemos prerrogativa. Debemos sujetarnos al patrón escritural. Y muchas de estas iglesias locales creen que tienen la prerrogativa o el derecho de inyectar a la adoración a Dios toda suerte de parafernalias elaboradas y coreografías. Pero, ¿son estas cosas agradables a Dios? Vamos a observar algunos cuestionamientos al respecto de la adoración estética. Muchos amigos argumentan que la inclusión de danzas, de bandas musicales, de coros y demás elementos de la adoración estética son legítimos en el Nuevo Testamento porque en el templo del Antiguo Testamento eran también legítimos. Pero ¿qué es lo que tenemos que decir al respecto? La música instrumental, junto con todos los detalles de la ornamentación sacerdotal, la elegancia de los rituales y el mobiliario del tabernáculo y del templo después, fueron todos escogidos por Dios mismo. Todos estos aspectos eran meramente una parte de la adoración de la ley ceremonial, simbólicos de la persona, obra, vida, sacrificio y atributos del Mesías. Y es crucial para poder responder a la pregunta de si se puede o no justificar la iglesia del nuevo pacto el uso de sofisticados y esplendorosos elementos de la adoración que eran parte del ceremonialismo del viejo pacto. O sea, permítame ilustrarlo de una manera gráfica. Esto nos va a ayudar a comprender el punto. Si un pastor cree que tener coros y banda de cantores uniformados con telas blancas de lino fino es agradable al Señor, y además pone las cortinas del color púrpura y carmesí que el Señor demandó, y fuera de eso logra conseguir en un mercado de pulgas o antigüedades en Jerusalén el salterio, el arpa y los címbalos que el Señor permitía en ciertas oportunidades, y luego viene uno de sus diáconos tocando la trompeta antes del servicio, como el Señor mandaba, bueno, no a sus diáconos, pero lo vimos ahora de los sacerdotes. Es más, si adora todo al pie de la letra en lo que respecta a la adoración de Israel bajo el antiguo pacto, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿será su adoración aceptada por el Señor hoy? No. Estamos en una nueva dispensación, en un nuevo pacto. ¿Cómo podemos responder a eso? Bueno,
Una vez que el Señor Jesucristo terminó su obra en la cruz del Calvario, también terminó la razón de ser, de existir del culto ceremonial con todo su esplendor, con toda su grandeza y con toda la complejidad de arreglos y disposiciones de los materiales que este culto requería. Cuando el Señor en la cruz dijo, consumado es, declaraba que todas las representaciones ceremoniales, sacrificiales y musicales se habían cumplido y que ya no era necesaria su perpetuación. Con el culto del templo abolido, los creyentes del Nuevo Testamento en sus comienzos, tanto judíos como gentiles, adoraban a Dios teniendo en cuenta que el Señor había dado nuevos mandamientos con respecto a las prácticas de adoración en el Nuevo Testamento. Por esa razón de peso, no hubo ningún intento de añadir a la adoración neotestamentaria ninguno de los rituales que pertenecían a la adoración veterotestamentaria. Esto va a ser un poco difícil. Y no les puedo mencionar el nombre del pastor que dijo esto, pero sí les voy a dar unas pistas como las de ayer. Es un pastor presbiteriano, es un pastor reformado, es un pastor quizás el más conocido presbiteriano y reformado que hay en Estados Unidos. Es un pastor que ahora se encuentra muy anciano y es un pastor que usualmente es un referente de sana doctrina. Ya ustedes pueden deducir. Fíjense lo que dice el hombre. El culto del Antiguo Testamento incluyó el gusto y el olfato. Nadie le va a decir que no hasta ese punto. La fragancia del incienso encendido daba un peculiar sentido de un aroma especial asociado con la dulzura de Dios. Uno de los primeros dones puestos al pie del pesebre de Jesús fue el incienso. La mayoría de los protestantes rechazan el incienso sin dar ninguna razón sustancial para su rechazo. Miren, tal vez hemos atrofiado la adoración al excluir elementos que Dios alguna vez incluyó y que yo considero importante. Amigo, si tú consideras importante que el saumerio es parte de la adoración de la iglesia del Nuevo Pacto, no, eso es irreconciliable para mí, porque yo considero, conforme a lo que me dice la Escritura, que Dios no necesita ahora de eso, sino necesita un corazón humillado. Si alguno de ustedes quiere saber en privado quién dijo eso, con gusto, se lo respondo al final. La belleza exterior de la música instrumental en aquel entonces apuntaba hacia la belleza interior de la verdadera adoración de un corazón regenerado. Como lo decíamos, ¿acaso se puede hermosear o mejorar o adornar la hermosura de la alabanza que brota de un corazón redimido? Allí en los recovecos interiores del corazón, el Señor es alabado en la hermosura de su santidad, me dice el Salmo 96:9. Y eso es suficiente para Dios, como nos dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio ya no de corderos, sino sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hermoso es nuestro bendito Señor. Como dice el doctor Peter Masters, el canto del pueblo de Dios ciertamente debe ser glorioso en términos de fervor y reverencia, pero son las verdades confesadas en fe y los corazones de los adoradores las cosas que Dios desea. La adoración no es acerca de lo que yo deseo, es acerca de lo que Dios desea y el Señor desea. Una mente enganchada en las verdades del Señor, una mente que crea esas verdades y un corazón que las exprese con gozo y con júbilo, mis amados hermanos. Dejemos la adoración estética y movámonos a considerar la adoración extática. De nuevo, como lo hicimos anteriormente, examinemos algunos conceptos. Casi puedo asegurar que es más fácil distinguir la adoración extática relacionada con éxtasis, no con éxtasis como droga, sino con la euforia aquella. Las escenas de caos, desorden,
Prestemos atención, mis amados, porque saben, esto es una de las partes donde más fácil podemos caer en decir, solamente los carismáticos sufren de ese mal. No. Las escenas de caos, desorden y confusión en las iglesias que fabrican emociones por medio de la manipulación verbal y musical, no solamente son causa de vituperio del nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino que hacen parte de los videos más vistos y compartidos en las redes sociales. ¿Por qué estoy mencionando esto? Entre las escenas que más nosotros vemos y que más los incrédulos ven a menudo para burlarse de todo el cristianismo en general, son jóvenes saltando sin control al son de pegajosas melodías de rock, rap y pop, hombres convulsionando después de escuchar los gritos del líder de la alabanza que te dice, Dios te ama, o sea, casi como en un mantra. Mujeres llorando y temblando con sus manos arriba porque el líder de alabanza, cuestión que por cierto no es un oficio ni un cargo bíblico, lleva 2 minutos repitiendo, siente la presencia del Señor, siente la presencia del Señor. Hermanos, si no les hubiera dicho que estas cosas son las cosas que se están haciendo o que están haciendo personas normales y que están haciendo iglesias locales, usted bien hubiese podido relacionar este éxtasis, estos gritos, estas convulsiones y estas personas llorando con un accidente de tránsito. Sí, o con una tragedia a nivel local. Pero esto es lo que está pasando en las iglesias, mis amados. Esto es lo que está sucediendo en muchas iglesias locales y desafortunadamente a lo que se le está dando el nombre de adoración. No hay adoración si, lo digo con reverencia, el Espíritu Santo no mueve a las personas a tumbarse o a hablar en garabatos ininteligibles. No hay, ¿cierto? Como si la adoración se midiese en términos de actividad corporal o de manifestaciones extrañas. No, mis amados, repito, la adoración es algo espiritual, que brota del corazón, no que brota de una carne emocionada por una música o por presiones de cualquier otro tipo. Procedamos pues a definir de manera puntual qué es la adoración extática. En la adoración estética, la luz que brilla es la de los objetos, las personas, la organización, los instrumentos organizados, los movimientos y demás cosas que se pueden percibir con los sentidos y que son agradables para las personas que abogan por su implementación en la iglesia local. Ahora, en la adoración extática, la luz que brilla es la del emocionalismo, producto de la ausencia de la razón, y a la vez producto de la presencia de manipulación. Repito ese aspecto porque es importante. En la adoración estética cautiva a la persona, el templo está pintado de blanco, mira qué santidad. Allí están los coros, mira qué organización, nos sentimos en el cielo, qué hermoso esto. Las flores, los arreglos, la pompa, qué hermoso esto. Bueno, esa es la luz que brilla en la aberrante adoración de carácter estético. En la aberrante adoración o en el intento de suplantar la genuina adoración en el aspecto extático, la luz que brilla, insisto, es la ausencia de la razón y a la vez brilla la presencia de la manipulación. Para ser más exactos, en la adoración extática, las emociones carnales tienden a tomar el control de las personas y a suprimir las funciones de la mente humana, siendo esta un instrumento vital en la adoración a Dios y el mecanismo que regula por excelencia nuestras emociones, mis amados hermanos. Es la mente regenerada el instrumento que Dios nos ha dado para regular las emociones, no para acabarlas, no, para regularlas. En una adoración espiritual hay emociones, hay razón, por supuesto, pero es la mente la que regula nuestras emociones para que esto no se vaya a tornar en un espectáculo mundano y convulsivo y degenerado y todo lo demás. Entonces, allí eso lo tenemos que tener en cuenta. Al respecto de esto tenemos que decir lo siguiente: si la mente regenerada no toma participación activa en la adoración a Dios, el único resultado que ha de esperarse con toda certeza
Es el desbordamiento de las emociones, y a esto es precisamente lo que se le da el nombre de adoración extática. Adoración extática es el desbordamiento artificial de las emociones del ser humano, producto de la manipulación verbal de una persona que te está diciendo, lo digo con cuidado, Dios está aquí, siente su presencia, o la manipulación que se ejerce sobre la audiencia por medio de la música. En términos de adoración cristiana se habla de medios de inducción, escuchen, medios de inducción a estos estados extáticos. Y estos medios de inducción varían en naturaleza e incluyen desde ayunos congregacionales de 3 días y 3 noches y prolongadas guerras espirituales, hasta la música con cierto ritmo con el objeto de causar frenesí. Conozco a primera mano en nuestra congregación un joven que tocaba la batería, y cuando vino un conocido pastor carismático, se le acercó al joven de la batería y le dice: cuando yo te diga, enloquécete a tocar la batería, porque quiero que todas las personas se llenen de felicidad y pasen al frente. Una iglesia de 200 y pedazos de personas en la ciudad de Pereira. Bueno, ese solamente es uno de los casos que tengo tiempo para nombrar. Uno de los principales promotores de las experiencias extáticas, dijo en el año 1996, un pastor carismático, del periódico norteamericano The Washington Post: es bueno sentir todas estas cosas. Miren, pero la verdad es que estos sentimientos eufóricos se desgastan y luego viene la decepción. Es como la droga, mis hermanos. Bueno, se los digo a título personal, es parte de mi testimonio, así que sé de qué les estoy hablando. Este hombre está diciendo: oye, qué bueno sentir éxtasis en el culto público, pero bueno, lo malo es que cuando se termine, ya siento decepción. Eso es increíble. Si eso no es manipulación, ¿qué lo puede ser? Solo queda que usted y yo nos preguntemos si tal cosa viene de Dios. Eso es lo único que queda. Además de que estos sentimientos eufóricos pasan después del evento, cosa que no sucede con el gozo implantado por el Señor en un corazón regenerado, no se nos debe olvidar que durante la adoración extática también se han presenciado manifestaciones en forma de chillidos, alaridos, gritos, risas santas, lloro incesante, movimientos convulsivos y aún ladridos. Esto, cierto, vemos el exceso carismático, cierto, hay una gama, vemos el exceso carismático, vemos uno de los puntos, pero ahorita viene lo importante, fíjense. Existe un magazine cristiano llamado Adoración Reformada. Hasta ahí todo va bien, ¿cierto? El subtítulo de ese magazine lee de la siguiente manera: Adoración Reformada, recursos para la planeación y el liderazgo en la adoración. Ahí ya me pongo como nervioso, pero continúe leyendo a ver qué es lo que dice este magazine Adoración Reformada. Bueno, en este magazine se hace promoción a un libro llamado Adoración al siguiente nivel, voces contemporáneas. Como se me prohibió hablar de nombres en específico, voy a obedecer eso. Dios emplea prácticas extáticas esta es la citación, para transportarnos a un estado en el que podamos vernos a nosotros mismos y a los demás como nuevas creaciones en Jesucristo. El verdadero ritual extático, esto parece carismático, vamos. El verdadero ritual extático busca un estado alterado de conciencia en la que el adorador experimenta algo extraordinario, algo diferente, algo que se identifica con la realidad divina. Misticismo en la máxima expresión. Pero sigo. Estas experiencias son de corta duración, pero profundamente liberadoras. Estas prácticas extáticas resultan en una serie de experiencias efectivas que van desde una agradable sensación de liberación a trances y al hablar en lenguas. Estas prácticas extáticas nos liberan para luego caer en el brazo del divino amante, cuyo amor extático para con nosotros desborda toda su creación. Yo pregunto, ¿qué esperanzas hay para las iglesias reformadas cuando están promocionando este tipo de material? Respóndame usted. Bueno, eso es lo que tenemos.
Y yo no soy profeta y soy cesacionista neto. Y les voy a decir una cosa a todos hoy. Esto se va a poner peor, mis amados. ¿Cómo se puede inflar el pecho de algunos ministros que se llaman a sí mismos reformados cuando ellos mismos defienden y promocionan la legitimidad de estos excesos místicos y extáticos anteriormente mencionados? Ahí es lo que les decía, que estábamos respondiendo ayer en la sesión. Yo sí que considero a muchos ministros famosos, conocidos neocalvinistas, los considero grandes hipócritas, por criticar y tildar de herejes y de desmesuradas los espectáculos de Marcos Witt y Barrientos, etcétera, etcétera, mientras que ellos mismos usan en su adoración pública exactamente la misma música desordenada y caótica que estos personajes también están usando. Entonces ese es el punto, mis amados hermanos. ¿Con qué derecho se podrán llamar ellos reformados o hijos de la reforma cuando si algo la historia deja en claro es que los reformadores rescataron el papel de la mente en la adoración a Dios? Antes estábamos en aquella adoración medieval donde la persona que entre comillas adoraba no podía decir nada. Le tocaba tragarse todo entero. Que el saumerio, olamos el saumerio. Que la figura, alabemos la figura. Hermanos queridos, no podemos regresar a ese punto. No podemos regresar a ese punto. Los reformadores rescataron la mente, la participación de la mente en el proceso de adoración a Dios. Estamos hablando de que en la adoración pública, insisto en esto, de nuevo la mente no solo entendía y asentía las verdades que cantaba, sino que instruía al corazón a gozarse en ellas. Espero que estén viendo el punto. El éxtasis de quienes gritan aleluya mientras se revuelcan en el suelo, o de quienes hablan garabatos que nadie entiende, o de quienes mueven sus cuerpos sin control alguno, es el elemento en esencia de la adoración extática. Cuestión que gradualmente, se los digo hoy, van ustedes a comenzar a ver en ciertas iglesias reformadas. En contraste, mis amados, la adoración cristiana se caracteriza por ser el producto de una mente que razona las verdades del Logos de Dios y de un corazón que se goza en ella. Espero que hayan notado el marcado contraste entre la adoración bíblica y la adoración extática, practicada en muchas iglesias de carácter carismático. En la primera hay gozo en los corazones de sus miembros por la comprensión de las verdades cantadas. En la segunda, en la carismática y en muchas iglesias neocalvinistas, hay un emocionalismo que se desborda por lo general y que muchos de ellos terminan en desorden al ser llevados y movidos por el ritmo de la música y de otros factores que inducen a estos estados que violan por completo la orden del apóstol Pablo en 1 Corintios cuando dice: haced todo decentemente y con orden. Pero ¿qué dice la Escritura, mis amados hermanos? La Escritura deja en claro que nuestra adoración debe ser conforme al modelo del Señor Jesucristo. Repito por enésima vez, Dios es espíritu y nosotros que le adoramos, nosotros los redimidos, debemos adorar al Señor con nuestro espíritu, cantando las verdades de la palabra de nuestro bendito Señor. Ahora, existe otro versículo que nos va a ayudar a complementar, si es que de alguna manera es insuficiente, que no lo es. Pero existe otro versículo que muy a menudo pasamos por alto, y es 1 Corintios 14:15, que nos dice, cuando nos dice el apóstol Pablo: oraré y cantaré con el espíritu y con entendimiento. Espero que podamos ver el incuestionable paralelismo entre los dos pasajes. En el pasaje de Juan vemos el modelo general de la adoración, que es espiritual por naturaleza, y cuya esencia es la verdad pensada o hablada de manera racional e inteligente, mientras que en el pasaje de Corintios vemos la aplicación de ese modelo en la adoración pública de la iglesia en Corinto. En este pasaje el apóstol Pablo destaca dos cuestiones. Primero, las actividades en el culto público, al menos algunas de ellas, oración y canto. La segunda, la manera en la que estas actividades deberían ejecutarse con entendimiento.
Ustedes pensarán por qué estoy haciendo tanto énfasis en la mente. Amados, porque quiero marcar la diferencia entre una adoración irracional o extática y una adoración acepta o espiritual. Espero que eso quede muy claro. Venimos de ese trasfondo donde no importa lo que pienses, donde no importa lo que creas, oye, sigue a los demás, adora como los demás. El pastor ahora nos lo recordaba. Es importante ser recordados que en la adoración espiritual nuestra mente juega un papel esencial. Y ahora vamos a ver si es que yo estoy abogando por una adoración fría donde no, ahorita lo vamos a ver, mis amados. Les invito a considerar la siguiente conclusión antes de proseguir. La adoración extática eclipsa la verdad y relega el entendimiento del hombre a un segundo plano. En contraste, el modelo de adoración en el culto público pone en un mismo plano tanto la verdad como el entendimiento y además relaciona la verdad y el entendimiento con el carácter espiritual de la adoración. Juzguen ustedes mismos. En espíritu y en verdad, nos dice Juan 4:24 y 1 Corintios 14:15 nos dice en espíritu y con entendimiento. Eso es claro, mis amados, hay una correcta e inquebrantable relación entre las verdades que cantamos y la adoración espiritual que nosotros le ofrecemos a nuestro buen y gran Señor. Lo que afirmo de manera tajante es lo siguiente: sin el entendimiento de la verdad, jamás puede haber una adoración de tipo espiritual. Lo único que habría sin la comprensión de la verdad es una adoración mística. Si yo no entiendo por qué estoy cantando o a quién le estoy ofreciendo adoración, bueno, es místico, yo creo, ¿cierto? Hay muchas variaciones de este tipo y no quiero ser distraído hablándoles de ese aspecto. Pero sin la comprensión de la verdad, lo único que vamos a tener es algo místico. Algo, sí, yo creo que lo estoy haciendo por esta razón o por aquella razón. Así que la comprensión de la verdad es algo importante. Pero surgen válidos cuestionamientos que nosotros tenemos que tocar. Hemos hablado del papel de la mente en la adoración regulada, del entendimiento y de la relevancia al cantar de manera inteligente. ¿Quiere decir esto que en la adoración no hay emociones? Quienes acusan la adoración regulada como fría y carente de sentimientos yerran garrafalmente, desconociendo el verdadero significado de una adoración bíblica. Una adoración bíblica tiene dos aspectos muy bien definidos. En primer lugar, la adoración a Dios en el culto público tiene una parte emocional y subjetiva. Nadie lo está negando aquí, mis amados hermanos. La adoración espiritual en el culto público tiene una parte emocional y subjetiva propia del corazón humano que adora a Dios. Y en segundo lugar, es innegable que tiene una parte racional y objetiva propia de la mente del ser humano que adora. Es imposible que en una verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad las emociones se puedan separar de la razón. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Porque las emociones genuinas al respecto de una situación dependen de la capacidad que la persona tenga para comprender, entender, pensar y razonar al respecto. Por ejemplo, usted no puede estar alegre por el nacimiento de su hijo si usted no entiende que su hijo es sangre de su sangre, carne de su carne. Si usted no entiende que el nacimiento es algo tremendamente, muchos le dicen milagroso en el sentido más de que no sea un milagro, sino de sorprendente. Si usted no comprende esas verdades, usted no se va a poder alegrar, ¿o sí? No puede. Otro ejemplo. No podría haber sentimientos legítimos de gratitud para con el Señor. Es decir, usted no podría expresarle al Señor acción de gracias si usted no comprende quién es el Señor y si usted no sabe quién es Él y si usted no sabe qué es lo que ha hecho. ¿Cómo va a poder usted decir, Señor, te doy gracias porque me has salvado, si usted ni siquiera sabe de qué lo ha salvado el Señor? Entonces lo que estoy diciendo es que las emociones brotan de un corazón agradecido cuya mente ha comprendido las verdades. Ese es el punto, mis amados hermanos. En otras palabras,
Primero entiendo la situación y luego reacciono emocionado o triste ante esta situación. Primero conozco a Cristo y luego le adoro. Primero comprendo qué fue lo que hizo por mí y luego le alabo con acción de gracias por aquello que hizo por mí. Esto es lo que afirmo para cerrar este punto. La emoción genuina que emana de un corazón que alaba a Dios en verdad no es producto de la música, ni de los ornamentos, ni de los coros, ni de nada, sino que es producto de la gracia de Dios que actúa en la mente del adorador y que le permite comprender y gozarse en las verdades de su palabra. Concuerdo totalmente con lo que dice un conocido pastor en el mundo reformado. Tenemos que darnos cuenta, dice este pastor, tenemos que darnos cuenta que cualquier intento de crear una impresión directa en el alma mediante el uso de la música o de cualquier otra herramienta terrenal representa una adoración extática. Esta adoración extática se encuentra en total oposición a la adoración espiritual irracional, que por el contrario no manipula los sentimientos mediante el uso de técnicas terrenales y mundanas, sino que deriva su gozo de la apreciación de las grandes doctrinas de la fe cristiana. Así que, si alguien pregunta qué necesito para alabar a Dios de una manera agradable a Él, todos deberíamos responder: necesitamos que por la gracia del Señor Él nos conceda una mente que entienda la verdad de la palabra del Señor y un corazón agradecido que le exprese su amor en obediencia, respeto, temor reverente y admiración. Eso necesitamos que el Señor nos conceda para adorarle a Él. No nos podemos acercar a Él a la topa tolondra, con nuestros propios gustos y situaciones. Debemos acercarnos a Él con una mente que entienda estas verdades, un corazón lleno de amor, deseoso de obedecer en reverencia, en temor y en santa admiración. Yo quisiera terminar con una breve palabra de advertencia, si ustedes me lo permiten. Como lo decía hace un momento, tengamos cuidado de creer que la adoración extática solo es practicada en ciertos círculos pentecostales y carismáticos. También viene como producto de la adoración no regulada que cada día se ve más en círculos reformados. De hecho, los excesos los están cometiendo ambas partes, porque tanto los amigos reformados como carismáticos están usando exactamente los mismos métodos que se utilizan en el mundo para despertar en sus audiencias sentimientos y emociones. Los unos lo pueden hacer más que los otros, pero ambos están desobedeciendo a Dios exactamente de la misma manera. ¿En qué manera estamos desobedeciendo a Dios? Querido amigo neocalvinista, querido amigo pentecostal, querido amigo carismático, estás desobedeciendo a Dios en la manera como se conducen en la casa de Dios, en particular en el culto de adoración. Así que tengamos mucho cuidado de no estarnos tragando el camello, aceptando la música de grupos y de bandas neocalvinistas y de estar colando el mosquito y criticando la misma música que es ejecutada por los hermanos o por los amigos pentecostales y carismáticos. Tengamos cuidado. No nos traguemos el camello y no colemos el mosquito. Por último, veamos la adoración profana. No hablaremos mucho acerca de la adoración profana, la verdad, por carencia de tiempo. De hecho, la adoración extática puede ser considerada como una forma de adoración profana en el sentido en que la adoración extática existen elementos y técnicas que han sido importadas por el mundo. Ahora, cuando tienes algo santo, de parte del santo, inspirada por el Espíritu Santo, y le añades algo mundano, se convierte en algo profano. La regla de la Escritura es que cuando hay algo santo y es contaminada, lo que contamina a lo santo es lo profano, pero lo profano no se santifica con lo santo. ¿Me entendieron el punto? También la adoración estética, como lo veremos más adelante, puede ser considerada como una forma de adoración profana. Pero bueno, me toca resumir, mis amados hermanos. El verbo profanar, aquí hablando de el intento de adorar a Dios con partecitas santas y con partecitas del mundo. Eso es algo profano, corrupto.
Pero el verbo profanar puede definirse como la acción de deshonrar o menospreciar los asuntos sagrados. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua relaciona el término profano con la prostitución. Es decir, profanar tiene la connotación de algo puro que es convertido en algo inmundo. Insisto, mis amados hermanos, me excusan por la citación del Dr. Masters, pero este hombre, en lo que respecta a mi manera de entender, es una persona que ha dedicado muchos años en el estudio de las aberraciones y de las variantes de la adoración. El Dr. Pete Masters define la adoración corrupta o profana como la práctica que la iglesia tiene o que ha adoptado, que consiste en importar del mundo ritmos y prácticas y diversas formas de entretenimiento para la alabanza de Dios. Mis amados, hay tres maneras como se puede, solamente voy a citar tres maneras de cómo se puede corromper una santa adoración. La primera es incluyendo la música de espectáculos mundanos. La segunda es por medio de la violación del tercer mandamiento, es decir, vituperando, mencionando el nombre del Señor en vano. Y la tercera por medio de movimientos corporales y sensuales. Amados, estoy citando solo tres de la inmensa cantidad de factores que corrompen la adoración pública a Dios. No voy a leer estas cuestiones. Así que una adoración se puede convertir en profana por medio de estas o más variantes que les he mencionado. Paso a la conclusión, mis amados. ¿Cómo? Regálenme 2 minutos más. ¿Cómo hemos llegado a la situación en la que estamos? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo hemos llegado hasta esta situación? El canto de salmos e himnos, que fue rescatado en la Reforma del siglo XVI y que fue suficiente hasta hace casi 80 años, de repente ya no lo fue más. La reverencia de los puritanos fue reemplazada por la sensualidad de los cantantes y de las bandas cristianas. Lo inteligente de las verdades escriturales cantadas fue reemplazada por lo ininteligible de superfluos y pegajosos estribillos, que en muchos casos se asemejan, como ya lo dije, a ejercicios místicos del mantra. Mantra es cuando tú repites una cosa una y otra y otra y otra y otra vez. La sencillez de la adoración pura de corazón ha sido reemplazada por complejos montajes y por complejos montajes de orden coreográfico. Todo esto nos lleva a contemplar la cruda realidad en la inmensa mayoría de iglesias locales. El modelo de Dios ha sido y continúa siendo reemplazado por la cultura, sobre pretexto de que todo lo que se hace para el Señor es legítimo. Y no es así, mis amados hermanos. A la luz de lo anteriormente dicho, debemos admitir, en lo que respecta a la adoración en el culto público, que gran parte de la iglesia se ha anotado un autogol en el propio marco de los parámetros escriturales que regulan la adoración. Oídos abiertos. La presión ejercida por parte de los neoevangélicos en la década de los 50 y de los neocalvinistas a partir de la década de los 80 ha sido muy fuerte y continúa siendo muy fuerte para ser soportada por algunas congregaciones locales. Esta presión en cierta manera los ha absorbido. Y esa presión continúa hasta el día de hoy, mis amados hermanos. Oren por sus pastores, oren por sus oficiales, que siempre puedan resistir este intento de absorberlos en esta adoración de carácter irreverente, profano y mundano, mis amados. Estas iglesias han sucumbido ante el argumento pragmático típico de los amigos neocalvinistas, de que mientras todo se haga para la gloria de Dios, todo es válido en la adoración a Dios. ¿Pero será esto cierto? Espero que al finalizar esta conferencia, nosotros, en medio de nuestras limitaciones, podamos o hayamos podido probar más allá de la duda razonable que la adoración a Dios no es una cuestión personal, sino divina, y sobre todo no es una cuestión de preferencias,
sino de obediencia. Hasta hace casi 80 años, la norma por lo general en las iglesias verdaderamente evangélicas era dictada por la palabra de Dios. Lo que no estaba presente en la palabra de Dios, el pueblo no lo hacía. La mayoría de las iglesias cristianas estaban conformadas por miembros que cantaban reverente e inteligentemente salmos e himnos. En la mayoría de iglesias verdaderamente evangélicas no existían coros, ni complejos arreglos musicales, ni bandas, tampoco existían ayudas audiovisuales o luces destellando o bailarinas con cintas contoneando sus cuerpos. Es necesario que nos preguntemos, ¿qué es lo que ha cambiado? Estamos en la obligación de respondernos esa pregunta, ¿qué es lo que ha cambiado? Ciertamente los tiempos y la cultura han cambiado, pero el Dios que se ha revelado a nosotros en su palabra, como lo testifica cambiado, dice, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Deberíamos tener en nuestras congregaciones locales la misma adoración, el mismo tipo de adoración regulado que tuvieron los hermanos que eran sacrificados en el primer siglo por serle fieles a Dios. Volver a esas sendas, volver a esos caminos, significa renunciar a lo que a mí me parece, a lo que a mí me gusta, a lo que más me atrae, para que nos enfoquemos en qué es lo que Dios manda en su palabra. Amados, mi tesis es la siguiente. La iglesia, en vez de resistir la presión del mundo, ha cedido al mundo. Con el supuesto propósito de ganar al mundo, la iglesia se ha apresurado a darle la bienvenida a los métodos del mundo por medio de la incorporación del ingenio y el arte y la creatividad humana. ¿Acaso la creatividad es pecado? Respondo, bueno, si es en la iglesia, sí es pecado. Sí es pecado porque en la iglesia no hay nada que crear. En las prácticas no hay nada que innovar en el ámbito eclesiástico. Mi segunda tesis es esta. A causa de los valores mundanos que han permeado a las iglesias, a muchas de ellas se les ha olvidado que su prioridad no es ofrecer una adoración aparente y hermosa en su exterior, sino sencilla y perfecta en su interior, mis amados. Así que el uso de cualquier cosa para alabar a Dios, que no sea un espíritu reverente, un corazón alegre, una conciencia agradecida por la paz que tiene y una mente comprometida y enganchada con la verdad que canta, que habla, que piensa o que lee, es algo no solamente nocivo para el creyente, sino totalmente repulsivo para Dios. O adoramos a Dios de la manera como Él lo dictamina, o simplemente nos estamos entreteniendo a nosotros mismos, amados hermanos. Que no se nos olvide eso. Vamos a orar.